¿Y si te dijera que la búsqueda de la riqueza es un laberinto diseñado para mantenerte perdido? No un laberinto de piedra, sino uno mental, un corredor de espejos donde cada reflejo te grita que no eres suficiente, que necesitas más, que la siguiente adquisición, la siguiente meta finalmente te traerá la paz. Pero esa paz nunca llega. Millones de personas corren en este laberinto cada día, siguiendo mapas que otros dibujaron para ellos. El mapa de la cultura del esfuerzo sin límites, el del consumo como identidad, el del éxito como una acumulación infinita, y mientras corren, exhaustos y confundidos, no se dan cuenta de que el verdadero secreto de la prosperidad no está en añadir más, sino en comprender menos, en destilar la sabiduría a su esencia más pura. Existe un conocimiento oculto, enterrado a plena vista en uno de los textos más enigmáticos y malinterpretados de la historia. Un libro que la mayoría descarta como un lamento pesimista sobre la vida, pero que, en realidad, es un manual de estrategia psicológica y financiera tan avanzado que solo unos pocos, a menudo de forma intuitiva, han sabido descifrar. Hablo de Eclesiastés, no como un texto religioso, sino como un documento de psicología humana profunda, un análisis del comportamiento que revela los 5 principios financieros que el sistema no quiere que conozcas. Porque si los entendieras, dejarías de ser un peón en su juego y te convertirías en el jugador. Hoy no vamos a hablar de religión ni de dogma. Vamos a emprender un viaje de decodificación. Vamos a desenterrar una verdad ignorada que ha permanecido latente durante milenios. Este no es un video sobre cómo hacerte rico rápidamente. Es una revelación sobre por qué la verdadera riqueza no tiene nada que ver con la velocidad y todo que ver con la profundidad. Si sientes que hay algo fundamentalmente roto en nuestra relación colectiva con el dinero, si intuyes que debe haber otra forma, una más sabia y serena, entonces has llegado al lugar correcto. Acompáñame a desvelar el primer secreto, la primera llave que abre la puerta de salida del laberinto. Y prepárate, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que te han enseñado sobre el dinero, el trabajo y el propósito de tu propia vida. El primer pilar de este conocimiento oculto es una bofetada a la cultura moderna. Vivimos en la era de la glorificación del agotamiento. El hustle culture, la mentalidad del siempre activo, se ha convertido en una religión secular. Nos venden la imagen del emprendedor que no duerme, del profesional que sacrifica su vida personal en el altar del progreso. Redes sociales inundadas de gurús que pregonan que el descanso es para los débiles y que cada minuto no productivo es una traición a tu potencial. Pero, ¿de dónde viene esta obsesión? Psicológicamente, nace de un miedo primario, el miedo a la insignificancia y a la escasez. Creemos que si nos detenemos, si dejamos de pedalear, la bicicleta de nuestra vida se caerá y seremos devorados por el olvido o la pobreza. Es un paradigma que nos mantiene en un estado de pánico de bajo grado constante. Y aquí es donde Eclesiastés, con una sabiduría brutal, arroja la primera bomba de verdad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No es una pregunta derrotista, es una pregunta de diagnóstico. Es el médico señalando el tumor. El texto describe esta carrera sin fin como vanidad y perseguir el viento. En términos modernos de neurociencia, esto se llama la adaptación hedónica. Nuestro cerebro está cableado para acostumbrarse rápidamente a las nuevas circunstancias, incluido un aumento de ingresos o estatus. La euforia de un ascenso, de un bonus, de una nueva adquisición, es efímera. Pronto, ese nuevo nivel se convierte en la nueva normalidad, y la mente exige más para sentir el mismo pico de satisfacción. Es una cinta de correr neurológica.
El millonario que conoce este secreto no busca la riqueza como un fin, sino que la diseña como una herramienta. Comprende que el objetivo no es acumular infinitamente, sino construir un sistema donde el dinero sirva a un diseño de vida deliberado. Este diseño prioriza lo que los estudios de psicología positiva confirman una y otra vez que trae felicidad duradera, relaciones significativas, autonomía, maestría en una habilidad y un sentido de propósito. El trabajo incesante, el que Eclesiastés critica, a menudo destruye estas cuatro cosas. Te aísla de tus seres queridos, te convierte en un esclavo de tu propio horario, te impide profundizar en habilidades por falta de tiempo para la reflexión y sustituye un propósito genuino por la meta vacía de la acumulación. La verdad ignorada aquí no es que el trabajo sea malo, es que el trabajo sin propósito y sin límites es una forma de autoesclavitud. El primer principio, por lo tanto, es este. La riqueza no es el objetivo, es un subproducto de una vida bien diseñada. Antes de preguntar, ¿cómo puedo ganar más dinero?, el individuo sabio pregunta, ¿qué tipo de vida quiero vivir y cómo puede el dinero facilitar eso, en lugar de impedirlo? Este cambio de pregunta es la primera gran liberación. Es el primer paso para salir del laberinto. Pero entender que la carrera no tiene sentido es solo el principio. Ahora necesitas aprender a moverte por el tablero de la vida con una nueva estrategia, una que no se basa en la fuerza bruta, sino en la observación y el ritmo. Y eso nos lleva al segundo principio, una revelación que transforma la suerte en una ciencia. El segundo principio es quizás el más poético y a la vez el más pragmático. Eclesiastés declara, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. La mente moderna, adicta al control y a la gratificación instantánea, lee esto como una resignación pasiva. Pero el iniciado en este conocimiento oculto lo lee como un manual de estrategia avanzado sobre el timing. Vivimos bajo la ilusión de que el esfuerzo constante en una línea recta conduce al éxito. Pero la realidad, tanto en la naturaleza como en la economía, se mueve en ciclos, en estaciones. Hay tiempos de siembra, de crecimiento, de cosecha y de barbecho. El agricultor que siembra en invierno no es un trabajador esforzado, es un necio. De la misma manera, el inversor que compra en la cima de una burbuja eufórica o el profesional que lanza un proyecto en un mercado saturado está luchando contra la estación. La psicología humana es la que impulsa estos ciclos. El miedo y la codicia, las dos emociones primarias que gobiernan los mercados financieros, crean olas predecibles de expansión y contracción. Durante la fase de expansión, la codicia domina, las valoraciones se disparan y las masas, presas del FOMO, miedo a quedarse fuera, se lanzan a comprar. Este es el tiempo de plantar para el necio, pero el tiempo de cosechar para el sabio, que vende discretamente sus activos a precios inflados. Luego viene la contracción. El pánico se apodera, el miedo domina, y las masas venden desesperadamente, a menudo con pérdidas masivas. Este es el tiempo de arrancar para las masas, pero es el tiempo de plantar para el sabio, que compra activos de alta calidad a precios de derribo. Relatos históricos confirman este patrón una y otra vez. Las grandes fortunas de los Rothschild se cimentaron comprando en el pánico que siguió a la batalla de Waterloo. Warren Buffett pronunció su famosa frase, sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos, que es una paráfrasis directa del principio de las estaciones. Este secreto, sin embargo, va más allá de las finanzas. Se aplica a tu carrera, a tus relaciones y a tu desarrollo personal. Hay estaciones para aprender en silencio,
absorbiendo conocimiento. Invierno. Hay estaciones para iniciar nuevos proyectos y tomar riesgos calculados. Primavera. Hay estaciones para expandirse y disfrutar de los resultados. Verano. Y hay estaciones para consolidar, podar lo que no funciona y prepararse para el próximo ciclo. Otoño. La revelación aquí es que el timing no es suerte, es una habilidad que se cultiva a través de la observación desapegada. Requiere silenciar el ruido de la multitud y escuchar las señales sutiles del mercado y del entorno. Requiere la paciencia para esperar el momento adecuado, una virtud completamente contraria a nuestra cultura impulsiva. El paradigma que se rompe es el de la ahora o nunca. La verdad ignorada es que siempre hay una nueva estación a la vuelta de la esquina. Perder una oportunidad no es el fin del mundo si entiendes que el ciclo volverá a presentarse. La aplicación práctica de este principio es desarrollar una sensibilidad a los patrones, estudiar historia económica, observar el sentimiento del mercado en lugar de seguirlo ciegamente y, lo más importante, hacer un autoanálisis honesto. ¿En qué estación estoy yo personalmente? ¿Estoy forzando una cosecha cuando debería estar plantando? ¿O estoy dejando que mis campos se pudran por miedo a cosechar? Dominar el ritmo de las estaciones te da una ventaja casi injusta. Pero incluso el mejor estratega sabe que no puede predecir todo. Siempre hay tormentas inesperadas, eventos impredecibles. Y para eso, Eclesiastés nos ofrece el tercer principio, un escudo contra el caos del futuro. Lanza tu pan sobre las aguas. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Esta es una de las frases más extrañamente específicas y poderosas del libro. En la superficie parece un consejo sobre la generosidad o la toma de riesgos sin sentido, pero su significado real es una clase magistral sobre el principio financiero más robusto que existe, la diversificación radical. Analicemos la metáfora. Lanzar tu pan sobre las aguas, en el antiguo contexto comercial, se refería a enviar mercancías en barcos a través del mar. Era una empresa de alto riesgo. Los barcos podían hundirse, ser atacados por piratas o no encontrar un mercado para sus productos. El consejo, por tanto, es tomar riesgos calculados. Pero la clave está en la segunda parte. Reparte a 7 y aún a 8. Este no es un número místico, es una instrucción clara. No pongas toda tu mercancía en un solo barco, ni en 2, ni en 3. Reparte tu riesgo en múltiples vehículos, tantos como sea posible. ¿Por qué? Porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Esta es la admisión fundamental de humildad que el inversor moderno a menudo olvida. El futuro es, por definición, impredecible. Los cisnes negros, como los llamó Nassim Taleb, eventos raros y de gran impacto, son una certeza estadística a lo largo del tiempo. Una pandemia, una guerra, una crisis financiera, una disrupción tecnológica. Siempre ocurrirá algo que nadie vio venir. El antagonista aquí es la ilusión de control y el sesgo de familiaridad. Psicológicamente, tendemos a sobreinvertir en lo que conocemos y entendemos. El empleado que tiene todo su patrimonio en acciones de la empresa para la que trabaja. El inversor que solo compra bienes raíces en su propia ciudad. El profesional que solo tiene una habilidad altamente especializada. Todos ellos están en un solo barco. Si ese barco se hunde, se hunden con él. El millonario que aplica este principio piensa en términos de antifragilidad. Construye un sistema que no solo sobrevive al caos, sino que puede beneficiarse de él. La diversificación de la que habla Eclesiastés es mucho más profunda que simplemente tener diferentes acciones en una cartera. Se trata de diversificar clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, materias primas, arte.
Se trata de diversificar geográficamente inversiones en diferentes países y monedas. Y, lo que es más importante, se trata de diversificar las fuentes de ingresos. No depender de un solo salario, construir múltiples flujos de ingresos, aunque algunos sean pequeños, un proyecto paralelo, ingresos por alquiler, dividendos de inversiones, royalties de una creación intelectual. Este es tu pan lanzado sobre múltiples aguas. Algunos barcos se hundirán. Es inevitable, pero otros llegarán a puerto y volverás a encontrar tu pan, a menudo multiplicado. Lo que nadie explica es que la verdadera seguridad financiera no proviene de encontrar la inversión perfecta y apostarlo todo en ella. Eso es jugar a la lotería. La verdadera seguridad proviene de construir una red de seguridad tan amplia y diversificada que ningún evento aislado pueda destruirte. Este principio te libera de la ansiedad de tener que predecir el futuro. No necesitas saber qué mal vendrá sobre la tierra. Solo necesitas estar preparado para el hecho de que algún mal vendrá. Es un cambio de mentalidad de la predicción a la preparación. Te convierte de un jugador que apuesta en una mesa de casino a ser el dueño del casino, que gana independientemente del resultado de una mano individual. Hemos cubierto cómo trabajar, cuándo actuar y cómo protegerse. Pero estos son solo los mecanismos externos. El siguiente principio se adentra en el motor que impulsa todo lo demás, el sistema operativo de tu propia mente. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. La sabiduría da al sabio más poder que 10 gobernantes en una ciudad. En un libro que muchos asocian con la futilidad, estas afirmaciones son increíblemente audaces y directas. Eclesiastés establece una jerarquía de valor clara, y en la cima, por encima del poder, la fuerza o el oro, está la sabiduría. El cuarto principio es, por tanto, el más fundamental. El mayor activo en el que puedes invertir es en tu propio conocimiento y juicio. Pero la palabra sabiduría ha sido diluida, convertida en algo etéreo y abstracto. En el contexto de este conocimiento oculto, la sabiduría tiene 3 componentes muy concretos. El primero es la educación financiera real, no los consejos superficiales de los gurús, sino la comprensión profunda de cómo funciona el dinero como sistema. Entender la inflación, los tipos de interés, el ciclo de la deuda, la psicología de los mercados. La mayoría de la gente externaliza esta responsabilidad a asesores o simplemente la ignora, convirtiéndose en víctimas pasivas de fuerzas económicas que no comprenden. El que busca la sabiduría estudia activamente estos temas, no para convertirse en un experto, sino para no ser un ignorante. El segundo componente es el más difícil, el dominio emocional. Como hemos visto, el miedo y la codicia son los motores de los ciclos de mercado y de las malas decisiones financieras. La sabiduría es la capacidad de observar estas emociones dentro de ti sin actuar impulsivamente sobre ellas. Es el espacio entre el estímulo, una caída del mercado, y la respuesta, vender todo en pánico. Este espacio se cultiva a través de la introspección, la meditación, el estudio de los sesgos cognitivos. Es la diferencia entre reaccionar y responder. Warren Buffett dijo que la cualidad más importante para un inversor es el temperamento, no el intelecto. Eso es la sabiduría en acción. El tercer componente es la comprensión de la psicología humana. Para tener éxito en cualquier campo, especialmente en los negocios o la inversión, debes entender qué motiva a la gente, qué temen, qué desean. Cada transacción comercial es una transacción psicológica. El que entiende los patrones de comportamiento humano puede anticipar tendencias, negociar de manera más efectiva y liderar equipos con mayor empatía. La revelación aquí es que el interés compuesto más poderoso no es el que se aplica al dinero,
sino el que se aplica al conocimiento. El dinero puede perderse, robarse o devaluarse, pero la sabiduría, una vez adquirida, se queda contigo para siempre. Cada libro que lees, cada error del que aprendes, cada modelo mental que integras, se suma a tu capital de sabiduría. Y este capital no solo te ayuda a ganar más dinero, te ayuda a no perderlo estúpidamente, que es igual de importante. Los millonarios que se autodestruyen casi nunca lo hacen por falta de dinero, sino por falta de sabiduría. Ganan la lotería financiera, pero no tienen el sistema operativo mental para manejarla. El secreto es que la riqueza es una consecuencia de la sabiduría, no al revés. La gente persigue el dinero pensando que les dará seguridad y libertad, pero la verdadera seguridad y provienen de tener un juicio sólido y una mente tranquila, cualidades que el dinero no puede comprar. El paradigma que se rompe es que la educación termina con la escuela. La verdad ignorada es que los ricos más consistentes y duraderos son aprendices de por vida. Dedican una parte significativa de su tiempo y recursos a afilar su propia mente. Invierten en libros, cursos, mentores y sobre todo en tiempo para pensar. Hasta ahora hemos construido una estructura impresionante de principios, pero una casa, por muy bien diseñada que esté, es inútil si nadie vive en ella. Y esto nos lleva al punto de inflexión de nuestra historia, donde descubrimos el verdadero propósito de toda esta construcción. Este es el capítulo donde la narrativa se quiebra. Hasta ahora hemos estado ensamblando una máquina perfecta para generar y proteger la riqueza. Hemos aprendido a trabajar con propósito, a movernos con el ritmo de las estaciones, a protegernos de lo impredecible y a invertir en nuestra propia mente. Parece que hemos resuelto el rompecabezas, pero es aquí donde Eclesiastés introduce un arquetipo, una figura trágica que sirve como advertencia. Es la historia del hombre que sigue todas las reglas, pero pierde el juego. El texto lo describe así: vi además que bajo el sol, en el lugar del juicio, allí había impiedad, y en el lugar de la justicia, allí había iniquidad. Y luego, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error que procede del gobernante. La necedad está colocada en grandes alturas. Eclesiastés nos presenta al necio rico, un personaje que puede ser un rey, un gobernante, o en términos modernos, un CEO multimillonario, un titán de la industria. Es el hombre que ha acumulado una fortuna inmensa. Su máquina financiera es perfecta, sus barcos siempre vuelven cargados de pan, pero está vacío. Su riqueza no le ha traído alegría, sino una carga. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es vanidad. Aquí está el punto de inflexión, la revelación que reescribe todo lo anterior. Los primeros 4 principios no son un fin en sí mismos, son simplemente la base, el cimiento. Pero construir el cimiento y no la casa es la mayor de las locuras. Imaginemos una parábola moderna. Un fundador de una startup tecnológica, llamémoslo Alex. Alex es brillante. Aplica los principios intuitivamente. Trabaja con un propósito obsesivo en su producto. Lanza su compañía en la primavera de una nueva ola tecnológica. Diversifica sus ingresos a través de acciones, opciones y asesorías. Invierte cada minuto libre en aprender sobre gestión, codificación y mercados. Y lo logra. Su compañía es adquirida por una suma astronómica. Alex es ahora un multimillonario. Tiene el yate, la mansión, el avión privado. Ha llegado a la cima de la montaña y en la cima solo encuentra un viento helado y una soledad aplastante. Sus relaciones se han marchitado por la negligencia. Su salud se ha deteriorado por el estrés y la falta de sueño. Ha perdido la capacidad de disfrutar de las cosas simples. La comida sabe a ceniza.
La música no tiene melodía. Su mente, antes tan aguda, ahora está consumida por la paranoia de perder su fortuna y la ansiedad de no saber qué hacer con su vida. Alex es el necio rico moderno. Ha confundido el andamio con el edificio, el mapa con el territorio. El misterio que este capítulo desvela es que la búsqueda de la riqueza, si se convierte en el único objetivo, crea un vacío psicológico que la propia riqueza no puede llenar. Es más, la riqueza puede magnificar ese vacío. El dinero es un amplificador. Amplifica lo que ya eres. Si eres una persona generosa y conectada, el dinero te permitirá serlo a una escala mayor. Si eres una persona temerosa y aislada, el dinero construirá muros más altos a tu alrededor. Lo que nadie explica es que el éxito financiero puede ser la mayor prueba de carácter. Expone tus debilidades, tus inseguridades y tus demonios internos como nada más puede hacerlo. Este punto de inflexión nos obliga a hacer una pregunta aterradora. ¿Y si consigo todo lo que quiero y sigo sin ser feliz? Esta pregunta es la puerta de entrada al quinto y último principio, el más simple y, sin embargo, el más revolucionario de todos, el que da sentido a todo el viaje. Hemos llegado al corazón de la sabiduría de Eclesiastés, al principio que une a todos los demás y les da un propósito trascendente. Después de analizar la futilidad del trabajo sin fin, la carga de la riqueza sin alegría y la inevitabilidad de la muerte, el autor no cae en la desesperación. En cambio, llega a una conclusión radicalmente simple, repetida como un mantra a lo largo del libro. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y que su alma se alegre en su trabajo. He visto que esto también es de la mano de Dios. Y de nuevo, así pues he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre en su trabajo, porque esta es su parte. Despojemos esta frase de su connotación religiosa y veámosla a través de la lente de la psicología positiva moderna. Comer y beber no es una llamada al hedonismo desenfrenado. Es una metáfora de la apreciación sensorial del presente. Es la capacidad de saborear una comida, de disfrutar de una conversación, de sentir el sol en la piel. Es la práctica del mindfulness, de estar plenamente presente en la experiencia de la vida, aquí y ahora. Alegrarse en su trabajo es encontrar satisfacción y flujo en el proceso, no solo en el resultado. Es el artesano que ama la sensación de la madera en sus manos, no solo el mueble terminado. Es el programador que disfruta resolviendo un problema complejo, no solo cobrando el cheque. Este es el antídoto directo a la llegada falaz, arrival fallacy, el fenómeno psicológico que describen los investigadores de Harvard, por el cual creemos que seremos felices cuando alcancemos una meta, un ascenso, una cifra en el banco, una relación, solo para descubrir que, una vez que llegamos, la felicidad es esquiva o inexistente. El quinto principio es este: el retorno de la inversión, ROI, definitivo de toda tu labor, no es el dinero, ni el estatus, ni el poder. Es la cantidad y la calidad de la alegría que puedes experimentar en tu vida diaria. Este conocimiento oculto es tan simple que parece una tontería. Y sin embargo, nuestra sociedad entera está construida para hacernos olvidar esta verdad. La industria de la publicidad nos entrena para vivir en un estado de deseo perpetuo por el futuro. Serás feliz cuando compres este coche, uses este perfume, vayas de vacaciones a este lugar. La cultura laboral nos entrena para sacrificar nuestro presente por un futuro hipotéticamente mejor. La jubilación dorada que muchos nunca alcanzan o llegan demasiado enfermos para disfrutar. El paradigma que se rompe aquí es el de la felicidad como destino. La verdad ignorada es que la felicidad es una práctica, es un músculo que se entrena.
La capacidad de encontrar alegría en lo ordinario, de sentir gratitud por lo que se tiene, de disfrutar del propio esfuerzo, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, requiere práctica deliberada. El millonario sabio no es el que tiene más juguetes, sino el que tiene la mayor capacidad para disfrutar de su vida independientemente de las circunstancias externas. Puede encontrar tanta alegría en una caminata por el bosque como en cerrar un trato millonario. Su estado interno no es un rehén de su estado de cuenta. La aplicación práctica de este principio es revolucionaria. Significa programar activamente en tu agenda tiempo para el no hacer, para el juego, para las relaciones, para el simple disfrute. Significa cambiar el enfoque de la optimización de la productividad a la optimización de la alegría. Significa al final de cada día no solo preguntar ¿qué he logrado?, sino también ¿qué he disfrutado? Esta es la pieza final del rompecabezas. Los primeros 4 principios construyen el motor y el chasis del coche. Este quinto principio es el conductor y el destino del viaje. Sin él, solo tienes una máquina impresionante oxidándose en un garaje. Pero con él, tienes un vehículo para una vida de significado y satisfacción. Sin embargo, nuestro viaje no termina aquí, porque poseer la máquina completa no te exime de los peligros del camino. Ahora debemos explorar el lado oscuro, la sombra que la riqueza inevitablemente proyecta. Ahora que tenemos los 5 principios, el mapa completo, podríamos pensar que estamos a salvo. Pero el mapa no es el territorio, y cada territorio tiene sus bestias y sus sombras. Eclesiastés, en su honestidad brutal, no se detiene en la revelación de la sabiduría. También se adentra en la psicología oscura de la riqueza. Este capítulo explora lo que nadie explica sobre el costo emocional de tener éxito. Si ves en la provincia opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esta frase enigmática apunta a la paranoia y la sensación de vigilancia constante que acompaña a la gran riqueza. De repente, dejas de ser una persona para convertirte en un objetivo. El que tiene mucho que perder. Esto genera una forma sutil de esclavitud. El hombre pobre se preocupa por cómo conseguir su próxima comida. El hombre rico se preocupa por perder todo lo que tiene. Ambos están encadenados, solo que a diferentes extremos de la misma cadena. El texto también nos habla de la soledad de la riqueza. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El autor lo tuvo todo: poder, dinero, fama, placeres, y su veredicto es aflicción de espíritu. ¿Por qué? La psicología moderna nos da la respuesta. La riqueza extrema a menudo aísla, crea una barrera invisible entre tú y los demás. La gente te quiere por lo que eres o por lo que tienes. Cada relación se tiñe con la duda. La autenticidad se vuelve un lujo que no puedes permitirte. Este es el misterio que consume a tantas celebridades y magnates. Están rodeados de gente, pero se sienten profundamente solos. Además, está la carga de la responsabilidad y la complejidad. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El trabajador, al final del día, puede desconectar. Su responsabilidad termina. El rico, el dueño del negocio, el inversor, lleva el peso de sus activos, sus empleados y sus decisiones las 24 horas del día. La complejidad de gestionar una gran fortuna, con sus implicaciones legales, fiscales y familiares, puede ser abrumadora. Se convierte en un trabajo a tiempo completo que nunca pediste. Pero la sombra más oscura es la pérdida de propósito. Para muchos,
La lucha por la supervivencia o el éxito da un propósito claro a la vida. Elimina esa lucha y un vacío existencial puede abrirse. Si ya no necesitas, ¿para qué te levantas por la mañana? Este es el infierno dorado del que pocos hablan. La libertad total puede ser una carga más pesada que la necesidad. La revelación de este capítulo es que los 5 principios no son una vacuna contra el sufrimiento humano, son una herramienta para navegarlo. Aplicar los principios sin una base ética y un trabajo interior profundo es como darle un coche de Fórmula 1 a un conductor ebrio. El poder sin la sabiduría para manejarlo es destructivo. La sombra de la riqueza te obliga a confrontar tus demonios internos, tu miedo a la pérdida, tu necesidad de validación, tu capacidad para la codicia y la arrogancia. Ignorar esta sombra es la receta para el desastre. El millonario sabio no niega la existencia de esta oscuridad. Al contrario, la integra. Usa su riqueza no solo para el placer, sino para un propósito más elevado. Se rodea de personas que le dicen la verdad, no lo que quiere oír. Practica la gratitud y la generosidad no como un deber moral, sino como un antídoto contra el veneno del aislamiento y el ego. Entiende que su bienestar psicológico es su activo más valioso y lo protege con más celo que a su cartera de inversiones. Este conocimiento te prepara para el éxito real, el que no te destruye. Pero hay una última pregunta. Si estos principios son tan poderosos y atemporales, ¿por qué no se enseñan en todas partes? ¿Quién se beneficia de mantenernos en la oscuridad? Para entender por qué este conocimiento oculto permanece oculto, debemos introducir a un último arquetipo, el guardián del sistema. Este no es una persona conspirando en una habitación oscura, es algo mucho más grande y difuso. Es el conjunto de paradigmas, incentivos y estructuras que conforman nuestra sociedad de consumo y nuestro sistema financiero. El guardián del sistema es el complejo industrial financiero que se beneficia de nuestra ignorancia y de nuestro comportamiento impulsivo. Pensemos en el primer principio, la futilidad del trabajo sin fin. ¿A quién beneficia la hustle culture? A las corporaciones que extraen más valor de sus empleados, a las plataformas de redes sociales que monetizan nuestra ansiedad por la productividad, a los gurús que venden cursos sobre cómo ser un 1% más eficiente. Un ciudadano que decide trabajar menos, pero con más propósito, que valora su tiempo libre por encima de un aumento de sueldo, es una amenaza para este sistema. Ahora pensemos en el segundo principio, las estaciones. El sistema financiero moderno está diseñado para fomentar la actividad constante. Las plataformas de trading ganan dinero con cada transacción, no con tu paciencia. Los medios de comunicación financieros necesitan crear una sensación de urgencia y drama cada día para mantener su audiencia. Un inversor paciente que actúa solo unas pocas veces por década en los puntos de inflexión de los ciclos no es un buen cliente. El sistema quiere que reacciones, no que reflexiones. El tercer principio, la diversificación, es socavado por la industria de la gestión de activos, que a menudo vende productos complejos y costosos que prometen superar al mercado. La simplicidad de una cartera globalmente diversificada y de bajo costo es el enemigo de sus márgenes de beneficio. Lo que nadie explica es que la complejidad es a menudo una herramienta para ocultar las comisiones y justificar los altos salarios de los gestores. El cuarto principio, la sabiduría, es el más peligroso de todos para el guardián del sistema. Un público financieramente educado y emocionalmente estable es ingobernable. No cae en las burbujas especulativas, no se endeuda hasta el cuello para comprar pasivos que no necesita. No se deja seducir por las promesas de riqueza rápida y fácil. La industria de la deuda, desde las tarjetas de crédito hasta las hipotecas subprime,
depende de la impulsividad y la falta de planificación a largo plazo. Finalmente, el quinto principio, la alegría en el presente. La economía. El consumo se basa en la insatisfacción. Necesita que creas que tu felicidad está a una compra de distancia. Un individuo que encuentra alegría en las cosas simples, en las relaciones, en la naturaleza, es un mal consumidor. No necesita el último modelo de teléfono, el coche más rápido o la ropa de marca para sentirse completo. La revelación es esta. Hay una conspiración, pero no es una conspiración de personas, sino de incentivos. El sistema no es malvado, simplemente está optimizado para un objetivo, el crecimiento a toda costa. Y ese objetivo es a menudo directamente opuesto a tu bienestar financiero y psicológico. La verdad ignorada es que seguir el consejo financiero convencional es en muchos casos dejar que el zorro diseñe el gallinero. Te están dando un mapa, sí, pero es un mapa que te mantiene dentro del laberinto corriendo en círculos, consumiendo y produciendo, siempre ansioso, siempre insatisfecho. Romper con esto requiere un acto de rebelión intelectual. Requiere apagar el ruido y empezar a pensar por ti mismo, basándote en principios atemporales en lugar de en las tendencias del momento. Ahora que has visto al guardián, ya no puedes ignorarlo, y eso te convierte en un nuevo arquetipo, el buscador. Has recorrido un largo camino, has visto la ilusión del laberinto, has descifrado los 5 principios y has desenmascarado al guardián que te mantenía atrapado. Ahora te encuentras en el borde del bosque, con el mapa en la mano. El ruido del mundo se ha atenuado y por primera vez hay silencio. En este silencio, una nueva voz emerge, la tuya. Este es el capítulo del buscador, el capítulo que te pertenece. La travesía hasta ahora ha sido para darte las herramientas, pero ahora te toca a ti construir. La tarea no es simplemente aplicar los principios como una lista de tareas, es integrarlos tan profundamente que se conviertan en tu nuevo sistema operativo interno. Se trata de empezar a hacer preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo ganar 1.000.000 de euros? El buscador pregunta, ¿qué forma tendría mi vida si la ansiedad por el dinero desapareciera? ¿A qué dedicaría mi tiempo y mi energía? Esta pregunta cambia el foco de la acumulación a la liberación. En lugar de reaccionar al pánico del mercado preguntando, ¿debería venderlo todo? El buscador, anclado en el principio de las estaciones, pregunta, ¿qué estación representa esta crisis? ¿Es una helada de invierno que debo soportar o el comienzo de una primavera donde puedo plantar? Esta pregunta cambia el foco del miedo a la oportunidad. Frente a una nueva y brillante oportunidad de inversión, en lugar de preguntar, ¿cuánto puedo ganar? El buscador, armado con el principio de la diversificación, pregunta, ¿cómo encaja esto en mi sistema general? ¿Reduce o aumenta mi riesgo total? ¿Qué pasa si sale mal? Esta pregunta cambia el foco de la codicia a la resiliencia. El viaje del buscador es un viaje de desaprendizaje. Se trata de desaprender las respuestas automáticas que la sociedad te ha inculcado. Es un proceso de pelar las capas de la cebolla de tu propia psicología financiera. Empiezas a notar tus propios patrones. Notas cómo tu corazón se acelera cuando lees un titular de noticias financieras alarmista. Notas la punzada de envidia cuando ves a alguien alardear de un éxito material. Notas el impulso de comprar algo que no necesitas después de un mal día. Y en lugar de juzgarte o actuar sobre estos impulsos, simplemente los observas con la curiosidad de un científico. Ah, dices, ahí está el miedo, ahí está la codicia, ahí está el deseo de validación. Cada observación es una pequeña victoria. Cada vez que eliges no reaccionar, el nuevo músculo de la sabiduría se fortalece. Este camino no es fácil.
El guardián del sistema gritará para que vuelvas al laberinto. Tus amigos y familiares que todavía están dentro pueden no entender tu nueva perspectiva. Te llamarán raro o pesimista o poco ambicioso, pero tú sabrás que estás en el camino hacia una forma de ambición mucho más profunda. La ambición de ser libre. Libre no solo de la necesidad de dinero, sino libre de la tiranía del dinero sobre tu mente y tu espíritu. Este es tu viaje ahora. Los principios son tu brújula. La sabiduría es tu guía. El destino no es un cofre del tesoro, sino una versión de ti mismo que camina por el mundo con calma, con propósito y con una silenciosa confianza que ninguna crisis de mercado puede arrebatar. Llegamos ahora al momento más íntimo del viaje, el momento de la gran reevaluación. Es aquí donde el conocimiento se encuentra con la emoción, donde la teoría se convierte en carne. Te pido que no escuches esto como una narración externa, sino como un diálogo interno que ya está sucediendo en lo más profundo de ti. Piensa en tu relación con el dinero como si fuera una persona. ¿Es un padre severo al que nunca puedes complacer? ¿Un amante caprichoso que viene y va, dejándote siempre con ansiedad? ¿Un tirano que dicta cada una de tus decisiones? ¿O es un sirviente leal, una herramienta que espera pacientemente tus órdenes? Sé honesto. ¿Cuánto de tu valioso tiempo mental dedicas cada día a preocuparte por el dinero? Imagina todo ese espacio mental liberado. ¿Qué crearías en ese vacío? ¿Qué problemas resolverías? ¿Qué relaciones nutrirías? Siente el peso de esa preocupación. Y ahora, por un momento, imagina soltarlo. Siente la ligereza. Esa ligereza es tu derecho de nacimiento. Ahora piensa en tu trabajo, no en tu título ni en tu sueldo. Piensa en las tareas que realizas día tras día. ¿Sientes una chispa de alegría en el proceso? ¿Hay momentos de flujo donde el tiempo desaparece? ¿O es un peaje que pagas con tu vida 5 días a la semana a cambio de un sustento? La verdad ignorada no está en un libro antiguo. Está en la respuesta de tu propio cuerpo a esa pregunta. Tu cuerpo sabe si tu trabajo te está dando energía o te la está robando. Has estado ignorando sus señales durante mucho tiempo. Es hora de escuchar. Reflexiona sobre tus posesiones. Mira a tu alrededor, en tu casa, en tu garaje. ¿Cuántas de esas cosas te traen una alegría activa y presente? ¿Y cuántas son solo fantasmas de una felicidad pasada? Monumentos a un dinero que ya gastaste ocupando un espacio físico y mental. El paradigma del consumismo nos dice que la felicidad está en la adquisición. Pero, ¿y si la felicidad estuviera en la eliminación, en la libertad de no poseer, de no deber, de no mantener? Por último, mira hacia tu futuro. ¿Qué historia te estás contando sobre él? ¿Es una historia de miedo, de necesito ahorrar más por si acaso? ¿O es una historia de anticipación, de estoy construyendo una vida de la que estaré orgulloso? El miedo es un mal consejero financiero. Construye prisiones. La esperanza, anclada en la sabiduría, construye puentes hacia un futuro que deseas habitar. Este no es un ejercicio para inducir culpa o arrepentimiento. Es un ejercicio de iluminación. Es encender una luz en una habitación en la que has estado viviendo a oscuras. No puedes cambiar lo que no ves. La psicología humana es experta en la autojustificación, en crear narrativas complejas para evitar verdades simples y dolorosas. La verdad de que quizás has estado persiguiendo las metas equivocadas. La verdad de que quizás has sacrificado demasiado de tu presente por un futuro que nunca está garantizado. La verdad de que quizás, solo quizás, la felicidad que buscas ha estado a tu lado todo el tiempo, en las cosas que el dinero no puede comprar. Sentir el pellizco de esta verdad es el comienzo de la verdadera transformación. Es el momento en que el buscador deja de mirar el mapa y empieza a mirar el paisaje de su propia alma.
Hemos viajado a través de los corredores del tiempo, desenterrando un conocimiento oculto en las arenas de la historia. Hemos visto cómo 5 principios, extraídos de un texto antiguo, forman una filosofía completa, no solo para la riqueza, sino para una vida bien vivida. Primero, aprendimos a bajarnos de la cinta de correr del trabajo sin fin, a cambiar la pregunta de ¿cómo gano más? ¿A qué vida quiero construir? Segundo, descubrimos el poder de las estaciones, a dejar de luchar contra la corriente y aprender a fluir con los ciclos inevitables de la vida y la economía. Tercero, construimos un escudo contra el caos, diversificando no solo nuestras inversiones, sino nuestras vidas, para ser resilientes ante lo impredecible. Cuarto, entronizamos a la sabiduría como nuestro activo más valioso, entendiendo que el mayor interés compuesto es el del conocimiento y el dominio emocional. Y quinto, el principio que da sentido a todo. Aprendimos que el objetivo final no es la acumulación, sino la capacidad de experimentar alegría en el viaje, aquí y ahora. Vimos cómo estos principios nos protegen de las sombras de la riqueza, la soledad, la paranoia y el vacío existencial. Y desenmascaramos al guardián del sistema, la estructura de incentivos que se beneficia de nuestra ignorancia y nos mantiene corriendo en el laberinto. Este no ha sido un viaje sobre finanzas, ha sido un viaje sobre la libertad de la ansiedad, la libertad del miedo, la libertad de los paradigmas que otros han construido para nosotros. La revelación final es esta. Este conocimiento oculto nunca estuvo realmente oculto. Siempre ha estado disponible para cualquiera con la paciencia de escuchar y la valentía de aplicar. No está en un código secreto, sino en la observación de la naturaleza, en el estudio de la historia y en la introspección honesta de nuestra propia psicología humana. La prosperidad verdadera no es una cifra en una cuenta bancaria, es un estado del ser. Es la calma en medio de la tormenta del mercado, es la satisfacción en un día de trabajo con propósito, es la riqueza de las relaciones profundas, es la libertad de saber que, pase lo que pase en el mundo exterior, tu fortaleza interior permanece intacta. Has recibido el mapa, las llaves están en tu mano, el camino se extiende ante ti, la decisión de caminarlo, como siempre, es tuya. Pero ahora caminas con ojos nuevos, capaz de ver las trampas, de reconocer las estaciones y de encontrar la alegría en cada paso. Y esa es la única riqueza que realmente importa. Para concluir este viaje, te dejo con una última pregunta, una que solo tú puedes responder. Ahora que conoces la arquitectura de la prisión, ¿te atreverás a demoler los muros que tú mismo has ayudado a construir? La respuesta definirá el resto de tu vida. Si este viaje ha resonado contigo, si ha despertado algo en tu interior, suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores. Hay muchos más secretos por desvelar, muchos más paradigmas por romper. Nuestro trabajo apenas ha comenzado. ¿Y si te dijera que la búsqueda de la riqueza es un laberinto diseñado para mantenerte perdido? No un laberinto de piedra, sino uno mental. Un corredor de espejos donde cada reflejo te grita que no eres suficiente, que necesitas más, que la siguiente adquisición, la siguiente meta, finalmente te traerá la paz. Pero esa paz nunca llega. Millones de personas corren en este laberinto cada día, siguiendo mapas que otros dibujaron para ellos. El mapa de la cultura del esfuerzo sin límites, el del consumo como identidad, el del éxito como una acumulación infinita. Y mientras corren, exhaustos y confundidos, no se dan cuenta de que el verdadero secreto de la prosperidad no está en añadir más, sino en comprender menos, en destilar la sabiduría a su esencia más pura. Existe un conocimiento oculto, enterrado a plena vista en uno de los textos más enigmáticos y malinterpretados de la historia.
Un libro que la mayoría descarta como un lamento pesimista sobre la vida, pero que en realidad es un manual de estrategia psicológica y financiera tan avanzado que solo unos pocos, a menudo de forma intuitiva, han sabido descifrar. Hablo de Eclesiastés, no como un texto religioso, un documento de psicología humana profunda, un análisis del comportamiento que revela los 5 principios financieros que el sistema no quiere que conozcas. Porque si los entendieras, dejarías de ser un peón en su juego y te convertirías en el jugador. Hoy no vamos a hablar de religión ni de dogma. Vamos a emprender un viaje de decodificación. Vamos a desenterrar una verdad ignorada que ha permanecido latente durante milenios. Este no es un video sobre cómo hacerte rico rápidamente. Es una revelación sobre por qué la verdadera riqueza no tiene nada que ver con la velocidad y todo que ver con la profundidad. Es una invitación a cuestionar los cimientos mismos de tu ambición, tu propósito y tu autoconciencia, a identificar los patrones invisibles que dictan tus decisiones más importantes. Si sientes que hay algo fundamentalmente roto en nuestra relación colectiva con el dinero, si intuyes que debe haber otra forma, una más sabia y serena de navegar la vida, entonces no has llegado aquí por casualidad. Has llegado porque una parte de ti ya está buscando la puerta de salida del laberinto, cansado de perseguir un horizonte que siempre se aleja. Este espacio es para aquellos que sospechan que el poder real no reside en lo que tienes, sino en lo que comprendes sobre ti mismo y sobre el sistema en el que vives. Acompáñame a desvelar el primer secreto, la primera llave que abre la puerta de salida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que te han enseñado sobre el dinero, el trabajo y el propósito de tu propia vida. Si estás listo para iniciar esta transformación y desvelar los paradigmas que te han mantenido prisionero, suscríbete y únete a este viaje. La primera revelación está a punto de comenzar. El primer pilar de este conocimiento oculto es una bofetada directa a la cultura moderna. Vivimos inmersos en la era de la glorificación del agotamiento. El hustle culture, la mentalidad del siempre activo, se ha transformado en una religión secular, predicada desde los altares digitales de las redes sociales. Nos venden la imagen del emprendedor que no duerme, del profesional que sacrifica su vida personal en el altar del progreso, como si el autosacrificio fuera la única moneda de cambio aceptable para el éxito. Pero, ¿de dónde viene esta obsesión casi patológica por la productividad incesante? ¿En qué momento histórico decidimos que nuestro valor como seres humanos era directamente proporcional a nuestra capacidad de producción, olvidando todo lo demás? Si rastreamos sus orígenes, no encontramos un decreto único, sino una lenta confluencia de fuerzas históricas y psicológicas. La ética del trabajo protestante, en su momento una doctrina espiritual, fue despojada de su contexto religioso y secularizada por la Revolución Industrial. El tiempo dejó de medirse por el sol y las estaciones y pasó a medirse por el reloj de la fábrica. El trabajo se desvinculó de un propósito tangible y se convirtió en una abstracción. Horas vendidas a cambio de un salario. Este fue el primer gran divorcio. Luego, en el siglo XX, el auge del consumismo proporcionó un nuevo propósito a este trabajo sin alma: trabajar para comprar. La publicidad se convirtió en la nueva teología, creando un evangelio de la insatisfacción perpetua, donde la salvación se encontraba en la próxima adquisición. Este sistema fue perfeccionado y acelerado por la era digital. Hoy, el guardián del sistema no necesita capataces en una fábrica. Tiene algoritmos. Las redes sociales son un mecanismo de control infinitamente más sutil y efectivo.
Nos muestran un flujo interminable de vidas aparentemente perfectas, de éxitos extraordinarios, creando un estado de comparación y ansiedad constante. Los gurús de la productividad venden cursos y seminarios que prometen enseñarnos a exprimir cada segundo de nuestra existencia, no para vivir mejor, sino para producir más. La manipulación es brillante en su simplicidad. Primero te convencen de que estás roto, de que no eres suficiente, y luego te venden la cura que siempre implica más trabajo, más esfuerzo, más sacrificio. Y aquí es donde la sabiduría milenaria de Eclesiastés entra en escena, no como un lamento, sino como un diagnóstico preciso. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta no es una pregunta derrotista. Es una pregunta quirúrgica que busca extirpar el tumor de la ilusión. El texto describe esta carrera sin fin como vanidad y perseguir el viento. En términos de la neurociencia moderna, este fenómeno es conocido como la adaptación hedónica. Nuestro cerebro está programado para acostumbrarse rápidamente a las nuevas circunstancias, incluyendo un aumento de ingresos o de estatus. La euforia de un ascenso, de un bonus o de una nueva compra es dolorosamente efímera. Pronto, ese nuevo nivel se convierte en la nueva normalidad y la mente, adicta al pico de dopamina, exige más para sentir la misma satisfacción. Es una cinta de correr neurológica, un laberinto sin salida. El conflicto entonces no es externo, sino interno. Es la guerra silenciosa que se libra dentro de millones de personas cada día. Una parte de ti, tu alma, si quieres, sabe intuitivamente que esta carrera no tiene sentido, que hay algo fundamentalmente vacío en acumular logros y posesiones sin un propósito más profundo. Pero otra parte, tu mente condicionada por décadas de programación social, te grita que te detengas es fracasar, que descansar es pereza y que la única dirección posible es hacia adelante, más rápido, más alto. Este cisma interno es la verdadera causa del agotamiento, la ansiedad y la sensación de vacío que plagan nuestra sociedad, incluso entre los más exitosos. Las pistas de que este paradigma es una trampa mortal siempre han estado ahí, como susurros en el viento. Las vemos en el fenómeno del quiet quitting, la renuncia silenciosa, donde la gente se niega a dar más de lo estrictamente necesario. Las vemos en el creciente anhelo de vidas más simples, más conectadas con la naturaleza y la comunidad. Las vemos en las historias de ejecutivos que dejan sus carreras en la cima del éxito para abrir una panadería o una librería. No son fracasados, son refugiados de un sistema que casi les cuesta el alma. La verdad ignorada no es que el trabajo sea malo, es que el trabajo sin propósito, sin límites y sin alegría, es una forma de autoesclavitud sofisticada. Entender esto no te hace débil, te hace peligroso para el sistema. Te convierte en alguien que ya no puede ser controlado por las mismas viejas promesas. Este es el primer paso para salir del laberinto. Pero entender que la carrera no tiene sentido solo es el principio. Ahora necesitas aprender a moverte por el tablero de la vida con una estrategia completamente nueva. Para validar esta verdad, esta primera llave, no podemos quedarnos en la interpretación de un texto antiguo. Debemos actuar como detectives de la condición humana, buscando pruebas en los lugares donde el sistema no quiere que miremos, porque este conocimiento no es un acto de fe, es una conclusión lógica respaldada por un siglo de investigación psicológica, por el testimonio de la historia y por los patrones de comportamiento que se desarrollan ante nuestros propios ojos. Las pruebas siempre han estado ahí, pero han sido ignoradas, minimizadas o deliberadamente malinterpretadas, porque la verdad que revelan es demasiado peligrosa para el orden establecido. La verdad es que la máquina de
La productividad sin fin se alimenta de nuestra infelicidad. La primera pieza de evidencia proviene del trabajo monumental del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, quien dedicó su vida a estudiar no la enfermedad mental, sino la felicidad óptima. A través de miles de entrevistas con personas de todo el mundo, desde monjes tibetanos hasta cirujanos y campeones de ajedrez, descubrió un estado universal que llamó flujo, flow. El flujo es ese estado mágico en el que te encuentras tan inmerso en una tarea que el tiempo parece desaparecer. El ego se disuelve, la acción y la conciencia se fusionan. Es la experiencia del artesano absorto en su madera, del programador que resuelve un código complejo, del músico perdido en su melodía. Csikszentmihalyi demostró científicamente que estos momentos de flujo son la fuente más profunda y duradera de satisfacción en la vida humana, muy por encima del placer pasivo de ver la televisión o incluso de recibir un gran bonus. Lo que nadie explica es que la descripción de Eclesiastés de alegrarse en el propio trabajo no es una sugerencia poética, es la primera descripción documentada del estado de flujo, miles de años antes de que la ciencia le diera un nombre. El sistema de consumo nos vende la felicidad como un destino que se compra. La ciencia demuestra que la felicidad es un proceso que se experimenta. La segunda prueba, aún más devastadora para el paradigma convencional, viene de los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan y su teoría de la autodeterminación. Durante más de 40 años, sus experimentos han demostrado una y otra vez una verdad que las corporaciones odian. Las recompensas externas, como el dinero, a menudo pueden disminuir la motivación intrínseca y la creatividad. En un famoso estudio, a un grupo de personas se le pagó por resolver un rompecabezas, mientras que a otro no. El grupo no pagado no solo disfrutó más de la tarea, sino que siguió trabajando en ella voluntariamente en su tiempo libre. La introducción del dinero había convertido el juego en trabajo. Esta investigación prueba que los seres humanos no somos simples máquinas de incentivos. Estamos impulsados por tres necesidades psicológicas fundamentales: la autonomía, el deseo de controlar nuestras propias vidas; la maestría, el impulso de mejorar en algo que importa; y el propósito, la necesidad de sentir que lo que hacemos tiene un significado. El trabajo moderno, con su microgestión, sus tareas repetitivas y sus objetivos puramente financieros, ataca directamente estas tres necesidades. Es un diseño casi perfecto para generar desmotivación y vacío. Si la ciencia moderna no es suficiente, escuchemos a los filósofos estoicos de la antigua Roma, los psicólogos de su tiempo. Séneca, en su ensayo Sobre la brevedad de la vida, no se lamenta de que la vida sea corta, sino de que la desperdiciamos. Escribe: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida, si sabes usarla, es larga. Describe a los hombres ocupados, corriendo de una obligación a otra, persiguiendo riqueza y estatus, solo para llegar al final de sus días y darse cuenta de que nunca han vivido. Marco Aurelio, el emperador filósofo, se recordaba constantemente en sus meditaciones que su deber era hacer el trabajo de un ser humano, con propósito y sin buscar la aprobación externa. Estos textos no son reliquias polvorientas. Son manuales de supervivencia para la mente, escritos por hombres que estaban en el epicentro del poder y la riqueza y vieron su vacuidad de primera mano. Esta sabiduría no fue olvidada, fue archivada como filosofía clásica, algo interesante pero no aplicable, cuando en realidad es un antídoto directo contra la ansiedad moderna. Los registros históricos y biográficos refuerzan este patrón. Pensemos en las figuras que realmente admiramos a lo largo de la historia. ¿Son los meros acumuladores de riqueza, los varones ladrones del siglo XIX que amasaron fortunas a través de la explotación? ¿O son los
creadores, los visionarios, los artistas y científicos. Marie Curie, que trabajó hasta la extenuación no por el dinero, sino por la pura pasión del descubrimiento, rechazando patentar sus hallazgos para que la humanidad pudiera beneficiarse. Leonardo da Vinci, cuya insaciable curiosidad le llevó a llenar miles de páginas con observaciones y diseños, muchos de los cuales nunca le reportaron ni un céntimo. En contraste, la historia está llena de figuras trágicas como Howard Hughes, un hombre que alcanzó una riqueza inimaginable y pasó sus últimos años como un prisionero solitario de sus propias obsesiones y paranoias. La historia nos grita que la acumulación sin propósito es un camino hacia la desolación. Finalmente, la prueba más contundente es el gran experimento social que está ocurriendo ahora mismo. Fenómenos como la gran renuncia o el quiet quitting no son, como nos quieren hacer creer los medios corporativos, un signo de pereza generacional. Son un acto de rebelión masiva contra el trabajo sin sentido. Son millones de personas despertando del trance y declarando con sus acciones que sus vidas valen más que un salario. La explosión de la economía de los creadores, de los artesanos digitales, de la gente que busca formas de ganarse la vida haciendo lo que ama, bajo sus propios términos, es la prueba viviente de que el anhelo de autonomía y propósito es una fuerza imparable. La gente no está huyendo del trabajo, está huyendo de trabajos que les roban el alma. Todas estas piezas del rompecabezas, desde el laboratorio del psicólogo hasta el pergamino del filósofo y las tendencias del mercado laboral actual, apuntan a una única y poderosa conclusión. La idea de que el trabajo es simplemente un medio para un fin, el dinero, es una de las mentiras más destructivas de la era moderna. Es una construcción social diseñada para mantenernos dóciles y productivos dentro de un sistema que se beneficia de nuestro vacío. La verdad, escondida a plena vista, es que nuestro trabajo puede y debe ser una fuente de alegría y significado. La felicidad no es la recompensa que te espera al final de la carrera, es la energía que puedes sentir mientras corres, si eliges correr en la dirección correcta. Comprender esto no es solo un alivio, es un acto de poder. Te da el permiso para empezar a rediseñar tu vida en torno a lo que realmente importa. Pero para hacerlo, primero debes entender el ritmo del mundo, una verdad que nos lleva directamente al segundo principio. Y ahora detente un momento, respira, siente el peso de esta primera revelación, porque lo que acabamos de desenterrar no es simplemente una estrategia financiera. Es un espejo oscuro que refleja la naturaleza misma de nuestra ansiedad moderna. ¿Por qué somos tan susceptibles a la trampa del agotamiento? ¿Por qué seguimos corriendo en una rueda de hámster que sabemos que no lleva a ninguna parte? La respuesta yace en una de las heridas más profundas de la psicología humana: el miedo primordial a la insignificancia. En las sociedades tribales de nuestros ancestros, el valor de un individuo era tangible y directo. Era el cazador que traía el alimento, el recolector que encontraba las bayas, el anciano que guardaba la sabiduría. La contribución era visible, la pertenencia innegable. Hoy, en la abstracción de la economía global, nuestro trabajo se ha vuelto invisible, diluido en hojas de cálculo y cadenas de correos electrónicos. Para compensar esta pérdida de significado tangible, hemos creado un nuevo ritual: el teatro de la ocupación. Ser visto trabajando hasta tarde, responder correos de madrugada, sacrificar fines de semana. No son actos de productividad, sino rituales de pertenencia. Son la forma en que le gritamos a la tribu corporativa moderna: soy valioso, merezco estar aquí, por favor no me expulsen al vacío de la irrelevancia. Esta verdad se manifiesta en tu vida de formas tan sutiles que probablemente nunca las has cuestionado. Piensa en la última vez que
Sentiste una punzada de culpa por tomarte una tarde libre, incluso si habías terminado todo tu trabajo. Esa culpa no es lógica, es el eco de un condicionamiento profundo. Piensa en cómo mides el éxito de tu día. ¿Lo mides por la cantidad de tareas tachadas de una lista o por la cantidad de alegría y conexión que has experimentado? La aplicación práctica de este primer principio no es renunciar a tu trabajo y mudarte al bosque. Es un acto mucho más radical. Es empezar a tratar tu tiempo, tu atención y tu energía como los activos más valiosos y no renovables que posees, por encima del dinero. Significa auditar tus días no en busca de eficiencia, sino de significado. Significa tener el coraje de dibujar una línea en la arena y declarar: mi vida es más que mi productividad. Este simple cambio de perspectiva es un acto de rebelión silenciosa que comienza a desmantelar la prisión desde adentro. El veneno de este paradigma se filtra más allá de tu oficina y contamina lo más sagrado: tus relaciones y tu propia identidad. Te conviertes en un fantasma en tu propia casa. Estás físicamente presente en la cena familiar, pero tu mente está a kilómetros de distancia, repasando una reunión o anticipando la bandeja de entrada del día siguiente. Tus hijos aprenden a no interrumpirte cuando estás con el portátil. Tus amigos se acostumbran a tus cancelaciones de última hora. Lentamente, sin darte cuenta, el trabajo se convierte en el amante celoso que exige toda tu atención, dejando solo las sobras para aquellos a quienes dices amar. Y tu identidad se fusiona con tu profesión. Cuando alguien te pregunta quién eres, respondes con tu título: soy abogado, soy gerente, soy programadora. Tu ser se reduce a tu hacer. La tensión emocional aumenta cuando te enfrentas a la aterradora pregunta: si mañana te despidieran, ¿quién serías? Para muchos, la respuesta es un silencio aterrador. Has construido el castillo de tu autoestima sobre las arenas movedizas de tu rendimiento profesional, y ahora sientes el temblor bajo tus pies. La verdadera angustia nace del momento en que te das cuenta de que eres un cómplice activo en tu propia jaula. Es fácil culpar al sistema, a tu jefe, a la economía. Pero el conocimiento que ahora posees te roba esa cómoda justificación. Eres tú quien dice sí a ese proyecto extra que te robará el fin de semana. Eres tú quien revisa el móvil del trabajo antes de dormir. El guardián del sistema construyó el laberinto, pero cada día tú eliges correr en él. Esta disonancia cognitiva, la brecha entre la vida que anhelas en secreto y la que realmente vives, es la fuente de esa ansiedad de bajo grado que se ha convertido en la banda sonora de tu existencia. Es una tensión interna que crece día a día, una presión que busca una vía de escape, una grieta en la presa. Sientes que algo tiene que cambiar, que no puedes seguir así, pero la alternativa parece un salto al vacío. Imagina que tu vida es un tren de alta velocidad. Subiste a bordo en tu juventud, convencido de que te llevaba a la estación del éxito. Al principio estabas emocionado, fascinado por la velocidad, pero a medida que pasan los años, empiezas a mirar por la ventana, y el paisaje no es el paraíso prometido, es monótono, gris. Ves a otros pasajeros en el tren con la mirada perdida, tecleando furiosamente en sus dispositivos, sin hablar entre ellos. Una sospecha helada comienza a crecer en tu interior. Este tren no va a ninguna parte. Simplemente da vueltas en un circuito cerrado, cada vez más rápido. Y entonces consideras la idea más aterradora de todas: saltar. Pero el tren va tan rápido. El mundo exterior parece un borrón peligroso y desconocido. ¿Y si te estrellas? ¿Y si no hay nada fuera? El miedo a lo desconocido es el guardián más poderoso de todos. Es el que te mantiene pegado a tu asiento, incluso cuando sabes en lo más profundo de tu ser que este tren te está llevando a la desolación. Esta tensión entre el deseo de escapar
y el miedo a saltar es insostenible. Te está desgarrando por dentro, y es precisamente en este punto de máxima presión donde se revela la siguiente capa del misterio. Has entendido el qué, la trampa del trabajo sin fin. Has sentido el por qué, el miedo a la insignificancia, pero aún te falta el cómo. ¿Cómo se salta de un tren en marcha sin estrellarse? La respuesta, oculta en el siguiente principio de Eclesiastés, es que no se trata de saltar a ciegas. Se trata de aprender a leer el paisaje. Se trata de entender que el tiempo no es una línea recta y constante, sino un ritmo, un ciclo de estaciones. Porque escapar del laberinto no consiste solo en dejar de correr. Consiste en aprender a ver las paredes, a anticipar las curvas y a encontrar las puertas secretas que solo se abren en momentos muy específicos. Y para eso no necesitas más fuerza bruta, sino una forma completamente nueva de percibir el tiempo mismo. Este es el capítulo donde la narrativa se quiebra. Hasta ahora hemos estado ensamblando una máquina perfecta para generar y proteger la riqueza. Hemos aprendido a trabajar con propósito, a movernos con el ritmo de las estaciones, a protegernos de lo impredecible y a invertir en nuestra propia mente. Parece que hemos resuelto el rompecabezas, que hemos encontrado la fórmula para la invencibilidad financiera, pero es aquí, en la cúspide de nuestro aparente dominio, donde Eclesiastés introduce un arquetipo, una figura trágica que sirve como la advertencia final y más devastadora. No nos presenta a un perdedor, sino a un ganador. Nos presenta al hombre que sigue todas las reglas, pero pierde el juego. El texto lo describe así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés nos presenta al necio rico, un personaje que puede ser un rey, un gobernante, o en términos modernos, un CEO multimillonario, un titán de la industria. Es el hombre que ha acumulado una fortuna inmensa, cuya máquina financiera es perfecta, cuyos barcos siempre vuelven cargados de pan, pero está fundamentalmente vacío. Su riqueza no le ha traído alegría, sino una carga insoportable. Imaginemos una parábola moderna para entender la profundidad de esta tragedia. Un fundador de una startup tecnológica, llamémoslo Alex. Alex es brillante, aplica los principios intuitivamente, trabaja con un propósito obsesivo en su producto, creyendo que cambiará el mundo. Lanza su compañía en la primavera de una nueva ola tecnológica, capturando el momento a la perfección. Diversifica sus ingresos a través de acciones, opciones y asesorías en otras empresas. Invierte cada minuto libre en aprender sobre gestión, codificación y mercados, afilando su mente hasta convertirla en un arma. Y lo logra. Su compañía es adquirida por una suma astronómica, de esas que aparecen en los titulares. Alex es ahora un multimillonario. Ha llegado. Tiene el yate anclado en Mónaco, la mansión con vistas al Pacífico, el avión privado listo para llevarle a cualquier rincón del planeta. Ha ascendido a la cima de la montaña que la sociedad le dijo que debía escalar. Y en esa cima solo encuentra un viento helado y una soledad aplastante. Durante su ascenso, sus relaciones personales se han marchitado por la negligencia. Su matrimonio se ha deshecho, sus hijos son extraños que se comunican a través de asistentes. Su salud se ha deteriorado por años de estrés crónico y falta de sueño. La comida, preparada por chefs privados, sabe a ceniza. La música, escuchada en sistemas de sonido de miles de euros, no tiene melodía. Su mente, antes tan aguda y enfocada en la creación, ahora está consumida por dos demonios gemelos: la paranoia de perder su fortuna y la ansiedad existencial de no saber qué hacer con su vida. Cada nuevo lujo es solo un recordatorio de su vacío. Cada persona que se le acerca es un sospechoso, un parásito en potencia. Alex
es el necio rico moderno. Ha confundido el andamio con el edificio, mapa con el territorio. Ha ganado el mundo y, en el proceso, ha perdido su alma. Aquí está el punto de inflexión, la revelación que reescribe y recontextualiza todo lo anterior. Los primeros 4 principios no son un fin en sí mismos, son simplemente la base, el cimiento. Pero construir el cimiento, y no la casa, es la mayor de las locuras. La búsqueda de la riqueza, si se convierte en el único y definitivo objetivo, crea un vacío psicológico que la propia riqueza no puede llenar. Es más, riqueza magnifica ese vacío hasta proporciones monstruosas. El dinero es un amplificador, no te cambia, te hace más de lo que ya eres. Si eres una persona generosa y conectada, el dinero te permitirá serlo a una escala mayor, creando fundaciones, apoyando causas, construyendo comunidades. Pero si eres una persona temerosa, insegura y aislada, el dinero construirá muros más altos a tu alrededor, comprará sistemas de seguridad más sofisticados y te aislará en una fortaleza dorada de tu propia creación. Esta es la verdad que nadie explica sobre el éxito. Puede ser la prueba de carácter más brutal que existe. Expone tus debilidades, tus inseguridades y tus demonios internos como ninguna otra cosa puede hacerlo. Este mecanismo psicológico ha sido observado una y otra vez. Los psicólogos lo llaman la llegada falaz, arrival fallacy, la creencia errónea de que cuando finalmente alcancemos una meta importante, graduarnos, casarnos, conseguir ese ascenso, alcanzar X cifra en el banco, alcanzaremos un estado de felicidad duradera. Los estudios sobre ganadores de lotería son el ejemplo más crudo de este fenómeno. Muchos reportan ser menos felices años después del premio, acosados por la pérdida de relaciones y propósito. La riqueza repentina no les trajo la felicidad porque no tenían la estructura psicológica para manejarla. No tenían un porqué lo suficientemente fuerte. El poder de la máquina financiera que habían construido era tan grande que, sin un conductor consciente al volante, el vehículo se estrelló, consumiendo al conductor en el proceso. Las consecuencias de esta revelación son profundas y aterradoras. Te obliga a enfrentarte a la pregunta más importante de tu vida. Una pregunta que la mayoría de la gente se esfuerza por evitar. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Qué harás realmente con él que no puedas hacer en menor escala ahora mismo? Si tu respuesta es, para ser libre, debes preguntarte, ¿libre de qué y libre para qué? Porque si no tienes una respuesta clara a la segunda parte de esa pregunta, corres el riesgo de encontrarte como Alex, liberado de la necesidad de trabajar, pero esclavizado por la falta de propósito. La libertad total, sin una dirección interna, no es un paraíso, es un desierto. Es la angustia de despertar cada mañana en un mundo sin obligaciones ni necesidades. Un mundo donde tus acciones ya no tienen consecuencias inmediatas ni un significado inherente. Este entendimiento te sitúa en el precipicio de una elección fundamental. Puedes seguir construyendo la máquina, ignorando la pregunta del propósito, con la esperanza de que la riqueza misma te proporcione las respuestas. Este es el camino de Alex, el camino del necio rico. O puedes detenerte. Puedes dejar de añadir más pisos al edificio y empezar a pensar en quién va a vivir dentro. Puedes empezar a diseñar la casa antes de seguir poniendo ladrillos. Esta pausa es un acto de valentía inmenso en un mundo que nos grita que nunca paremos. Hemos construido una estructura impresionante de principios. Tenemos el motor, el chasis, la carrocería de un vehículo increíblemente poderoso. Pero una casa, por muy bien diseñada que esté, es inútil si nadie vive en ella. Un coche, por muy rápido que sea, es solo una escultura de metal sin un conductor y un destino. Y esto nos lleva al punto crucial de nuestra historia. La máquina está lista. Pero,
¿Cuál es el propósito de todo este viaje? ¿Cuál es la pieza final que convierte esta fría maquinaria en una experiencia humana cálida y vibrante? La respuesta es el quinto y último principio, el más simple y sin embargo el más revolucionario de todos, el que da sentido a todo el viaje. Hemos llegado al corazón de la sabiduría de Eclesiastés, al principio que une a todos los demás y les da un propósito trascendente. Después de analizar la futilidad del trabajo sin fin, la carga de la riqueza sin alegría y la inevitabilidad de la muerte, el autor no cae en la desesperación. En cambio, llega a una conclusión radicalmente simple, repetida como un mantra a lo largo del libro. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber, y que su alma se alegre en su trabajo. Y de nuevo, así pues, he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre en su trabajo, porque esta es su parte. Despojemos esta frase de su connotación religiosa y veámosla a través de la lente de la psicología positiva moderna. Comer y beber no es una llamada al hedonismo desenfrenado. Es una metáfora de la apreciación sensorial del presente. Es la capacidad de saborear una comida, de disfrutar de una conversación, de sentir el sol en la piel. Es la práctica del mindfulness, de estar plenamente presente en la experiencia de la vida, aquí y ahora. Alegrarse en su trabajo es el antídoto directo a la llegada falaz, el fenómeno psicológico que describen los investigadores por el cual creemos que seremos felices cuando alcancemos una meta, solo para descubrir que, una vez que llegamos, la felicidad es esquiva o inexistente. Es encontrar satisfacción y flujo en el proceso, no solo en el resultado. Es el artesano que ama la sensación de la madera en sus manos, no solo el mueble terminado. Es el programador que disfruta resolviendo un problema complejo, no solo cobrando el cheque. El quinto principio es este: el retorno de la inversión definitivo de toda tu labor no es el dinero, ni el estatus, ni el poder. Es la cantidad y la calidad de la alegría que puedes experimentar en tu vida diaria. Este conocimiento oculto es tan simple que parece una tontería, y sin embargo, nuestra sociedad entera está construida para hacernos olvidar esta verdad. El paradigma que se rompe aquí es el de la felicidad como destino. La verdad ignorada es que la felicidad es una práctica, es un músculo que se entrena. La capacidad de encontrar alegría en lo ordinario, de sentir gratitud por lo que se tiene, de disfrutar del propio esfuerzo, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, requiere práctica, deliberada. El millonario sabio no es el que tiene más juguetes, sino el que tiene la mayor capacidad para disfrutar de su vida. Su estado interno no es un rehén de su estado de cuenta. La aplicación práctica de este principio es revolucionaria. Significa programar activamente en tu agenda tiempo para el no hacer, para el juego, para las relaciones. Significa cambiar el enfoque de la optimización de la productividad a la optimización de la alegría. Significa, al final de cada día, no solo preguntar ¿qué he logrado?, sino también ¿qué he disfrutado? Hemos viajado a través de los corredores del tiempo, desenterrando un conocimiento oculto. Vimos cómo 5 principios forman una filosofía completa para una vida bien vivida. Primero, aprendimos a bajarnos de la cinta de correr del trabajo sin fin. Segundo, descubrimos el poder de las estaciones para fluir con los ciclos de la vida. Tercero, construimos un escudo contra el caos a través de la diversificación. Cuarto, entronizamos a la sabiduría como nuestro activo más valioso. Y quinto, el principio que da sentido a todo, aprendimos que el objetivo final es la capacidad de experimentar alegría en el viaje, aquí y ahora. Vimos cómo estos principios nos protegen de las sombras de la riqueza y desenmascaramos al guardián del sistema.
la estructura de incentivos que se beneficia de nuestra ignorancia. Este no ha sido un viaje sobre finanzas, ha sido un viaje sobre la libertad de la ansiedad, del miedo, de los paradigmas que otros han construido para nosotros. La revelación final es esta: este conocimiento nunca estuvo realmente oculto, siempre ha estado disponible. La prosperidad verdadera no es una cifra en una cuenta bancaria, es un estado del ser, es la calma en medio de la tormenta, es la satisfacción en un día de trabajo con propósito, es la riqueza de las relaciones profundas, es la libertad de saber que, pase lo que pase en el mundo exterior, tu fortaleza interior permanece intacta. Has recibido el mapa y las llaves. El camino se extiende ante ti, pero ahora caminas con ojos nuevos, capaz de ver las trampas y de encontrar la alegría en cada paso. Y esa es la única riqueza que realmente importa. Para concluir, te dejo con una última pregunta. Ahora que conoces la arquitectura de la prisión, ¿te atreverás a demoler los muros que tú mismo has ayudado a construir? La respuesta definirá el resto de tu vida. Si este viaje ha resonado contigo, si ha despertado algo en tu interior, suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores. Hay muchos más secretos por desvelar y paradigmas por romper. Nuestro trabajo apenas ha comenzado. Comparte este conocimiento con alguien que necesite escucharlo. Juntos podemos empezar a construir un mundo donde la riqueza no se mida por lo que tenemos, sino por cuán plenamente vivimos.